Bien, vamos a hacer un ejemplo del after trigger, ¿no? Ya dije que había algunas variantes, vamos a verlas ahora. Bien, create trigger, ¿no? Ese es mi trigger para esta tabla for insert, update o delete. Bien, o si no, create trigger para esa tabla after, insert, update o delete. Ambos se ejecutan después de la modificación, ¿no? Ambos se ejecutan después de que se ha hecho el insert, el update y el delete, ¿no? Anteriormente se usaba el for en versiones antiguas y ahora se usa el after, pero se mantienen ambas sintaxis, ¿no? Ambos se pueden usar. Habíamos dicho que el after trigger o el on trigger, ¿no? Que es lo mismo, para nosotros funciona después de que se hace un insert, un update o un delete. Pero para entenderlo un poquito mejor, vamos a ver qué es lo que el SQL hace. ¿Bien? Para nosotros sigue siendo eh, después del insert, update o delete se ejecuta el trigger, ¿no? Pero ¿cómo funciona interiormente en el SQL? ¿No? Se ejecuta un insert, un update o un delete. Lo que hace el SQL primero es grabar esos cambios en el log, ¿no? Aún no los ejecuta, primero los graba en el log, ¿no? Como que los tiene en memoria, como que los va a ejecutar luego, ¿no? Después de tenerlos en memoria en el log, ¿no? Recién los ejecuta. Eso es lo que hace el SQL cuando hace un insert, un update, un delete. Los ejecuta después. Entonces, ¿dónde entran los triggers acá? Los triggers entran justo al mismo tiempo donde se graban los logs, ¿no? Inmediatamente después de que se graban el log, se dispara el trigger y se implementa su lógica. ¿Está bien? Entonces, el SQL cuando hace un insert, un update o un delete, primero graba en el log y luego ejecuta. Y el trigger se lanza inmediatamente después de que se graba en el log. Aquí viene la lógica del trigger. Después de la lógica se ejecuta, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de lógica ponemos, de repente ponemos alguna validación que evite que se actualice un campo si es que hay un cambio que no debería hacerse, ¿no? Si es que es ese caso, si es que la lógica del trigger es una validación para evitar la operación, entonces se realiza un rollback, ¿no? Es decir, ya no se ejecuta, sino se realiza un rollback, se borra los datos del log y como si nada hubiera pasado. Bien, repito, dentro del SQL el trigger funciona de la siguiente forma. Insert, update, delete se graban en el log. Bien, si no tuviera trigger, se ejecutan. Bien, cuando se graba en el log y a tabla tiene trigger, se ejecuta el trigger con todas las validaciones correspondientes. Si no hay ninguna validación que evite el update, se ejecuta. Si no, si no, hay un rollback. Ese rollback viene, borra los datos del log y pasa como si nada hubiera pasado. Ese es el funcionamiento interno de un after trigger. Vamos a empezar con un ejemplo. Crear un trigger que devuelva un mensaje con el número de filas afectadas al actualizar la tabla MA distrito. Bien, este sería nuestro trigger, ¿no? Palabra clave, create trigger. Ejemplo 1, on en mi tabla distrito. After o on, update. As, begin, en, y aquí viene la lógica, ¿no?
teníamos que imprimir un mensaje con el número de filas afectadas. Entonces imprimo, ¿no? Print, número de filas afectadas, ¿no? Igual a, acá hay un convert para concatenar cadenas, pero aquí lo interesante es esta función, ¿no? @ row count. ¿Qué hace esta función? Devuelve el número de filas afectadas de la última operación. Y la última operación es el update que se hace a la tabla distrito, ¿no? ¿Y qué no es lo que nos va a devolver y cuándo se va a ejecutar? Hago un update, ¿no? A la tabla distrito. Hago un update a la tabla distrito. Se va a hacer el update y automáticamente se va a ejecutar mi trigger. Y el resultado lo vamos a ver en mensajes, ¿no? Aquí dice número de filas afectadas 1920. Entonces, este es nuestro primer ejemplo de un trigger simple a la tabla MA distrito para un update. Bueno, entonces hemos creado ya nuestro primer ejemplo y les había comentado que este disparador es un objeto del SQL Server, ¿no? Y que a diferencia de los otros objetos no se almacena en una carpeta aparte específica, sino se almacena dentro de la tabla, porque está relacionado a una tabla. Así que si vamos a la tabla MA distrito, vamos a encontrar la carpeta desencadenadores y ahí encontramos el disparador, ¿no? Todos los disparadores que creemos, los disparadores tipo DML, van a estar relacionados a una tabla y se van a guardar dentro de la tabla, ¿no? Como objeto de la tabla, dentro de la carpeta desencadenadores. Bien, ¿qué pasa si ejecutamos otra vez? ¿Qué pasa si ejecutamos otra vez esto? Van a salir que se han actualizado 1920 filas más, ¿verdad? Vamos a hacerle un cambio. Vamos a hacerle un cambio. El mismo, ¿no? Crear un trigger que devuelva el mensaje con el número de filas afectadas al actualizar la tabla MA distrito, ¿no? Entonces, el cambio aquí, todo es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí estoy modificando el trigger, ¿no? En lugar de crear, ¿no? Alter trigger, ¿no? Ejemplo 01, en esa tabla, after update, as, begin, end y la lógica acá. Sigo imprimiendo las filas afectadas, ¿no? Pero le estoy poniendo una validación más. ¿Qué validación más estoy poniendo? Is row count mayor a 0. Eso quiere decir que solamente va a imprimir, ¿no? Solamente va a imprimir cuando en realidad hayan filas afectadas, ¿no? De repente he hecho un update, pero ese update, o sea, hago un update, pero no van a cambiar las filas, ¿no? Ya tienen ese valor, entonces no hay filas afectadas, ¿no? Solamente se va a actualizar, solamente va a mostrar el número de filas que han sido actualizadas, ¿no? No las que no han cambiado el valor, ¿no? Entonces ejecutamos una vez más y ven, ahora tengo filas afectadas igual a 0. ¿Está bien? Es decir, ha analizado 1920 filas, pero las filas que han cambiado son ninguna. No ha cambiado ninguna fila. Con esto valido que solamente se ejecute esta sentencia para las filas que han cambiado, ¿no? Para las filas que han cambiado. Continuemos. Un ejemplo más. Que crea un disparador en la tabla MA departamento que al momento de actualizar el nombre de departamento también actualice el nombre de todas las provincias del departamento, ¿no? Un trigger en la tabla MA departamento que al momento de actualizar el nombre del departamento también actualice el nombre de todas las provincias del departamento, ¿no? Sería algo parecido a esto, ¿no? Creo un trigger, ejemplo 3, en o on en la tabla MA departamento para update, as, begin, en y la lógica va acá, ¿no? Declaro las variables necesarias, ¿no? Las variables necesarias. Bien, ¿y qué voy a hacer?
Les dije, ¿no? Que dentro de los triggers existen dos tablas, ¿verdad? Las tablas inserted y deleted. Inserted con los valores nuevos y deleted con los valores originales o valores antiguos, ¿no? Entonces, lo que necesito es del inserted, o sea, los valores nuevos, el departamento y el nombre del departamento, el código y la descripción del departamento, ¿no? Bien, el update del departamento es el que va a desencadenar este disparador, ¿ok? Lo que nos piden es actualizar el nombre de todas las provincias del departamento. Entonces lo que va a hacer este update, este trigger, es un update a las provincias del departamento, ¿verdad? Entonces, para ello voy a obtener los valores que me interesan, los primeros valores, ¿no? Departamento, el código del departamento y el nombre del departamento. ¿Para qué? Para hacer un update a provincia donde el departamento sea al departamento que estoy cambiando, que estoy actualizando, y voy a actualizar su nombre de provincia. Su nombre de provincia ahora va a ser nombre de provincia más el nombre del departamento, ¿no? Con eso logramos hacer que mi trigger, aparte de actualizar, mi trigger que cuando actualice el nombre del departamento, se va a lanzar un trigger que va a actualizar las provincias también. Bien, ¿cómo se ejecutaría? ¿No? Update MA departamento, estoy actualizando el nombre del departamento, le estoy poniendo una rayita adelante, ¿no? Donde departamento igual a 3, ¿no? Entonces, se debe haber actualizado tanto el nombre del departamento como el nombre de las provincias, ¿no? Por el trigger. Entonces voy a hacer un select a provincias y vamos a ver que se ha actualizado correctamente. Funciona bien nuestro trigger. Vamos a hacer un ejemplo más. Bien, crear un trigger en la tabla M de departamento que al momento de actualizar el nombre del departamento actualice el nombre de las provincias, agregándole al final la letra A, y el nombre de todos los distritos, agregándole al final la letra B. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cómo va a funcionar este trigger? Actualizo, hago un update en departamento y automáticamente se va a realizar un update en la tabla provincias y en la tabla distritos también, ¿no? Entonces vamos a ver cómo implementamos ese trigger. Bien, la sintaxis, ¿no? Create trigger, ejemplo 3, on MA departamento, la tabla para update as begin en, ¿no? Y aquí adentro la lógica. Declaramos las variables que necesitamos, ¿no? Y de la tabla inserted solamente necesito departamento, que es el ID, ¿no? Esto quiere decir, si hace un update en departamento, entonces viene el disparador, obtengo el ID del update, ¿no? El ID del departamento que se actualizó, y empiezo, ¿no? Mi pregunta decía que tengo que actualizar provincias. Entonces, update provincia, nombre provincia igual a nombre provincia más A, donde departamento es igual al departamento que ha sufrido el cambio. También decía que tengo que actualizar distritos, ¿no? Entonces, para actualizar distritos, sí hay que hacer un select, unos cuantos inner join para llegar hasta la descripción de distrito, ¿no? Entonces tengo update MA distrito, nombre de distrito igual a nombre de distrito más B, ¿no? Y aquí hago los inner join necesarios para relacionarlo con departamento, ¿no? Donde el departamento es igual al departamento que se actualizó. Entonces, ¿qué es lo que hace este trigger? Se actualiza el nombre del departamento y se va a actualizar automáticamente por el trigger el nombre de todas las provincias de ese departamento y el nombre de todos los distritos de ese departamento. En una función adicional, ¿no? Hace un momento, en un ejemplo anterior, vimos o validamos que se iba a mostrar un mensaje solamente si habían filas afectadas, ¿no? Filas afectadas, ¿no? Y le hicimos un if a la función rowcount, ¿no? Pero en versiones nuevas del SQL, desde 2012, tenemos la función update. ¿Cómo funciona esta función dentro del trigger, ¿no?
¿sí, no? If update, columna 1, begin end y adentro la lógica, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si mi columna 1 ha sido actualizada, se va a realizar esto, si no, no, ¿no? Es la misma lógica que pusimos con el row count en un ejercicio anterior, solamente que usamos la función update, ¿no? Si la columna específica ha cambiado de dato, hacemos la operación, o si no, no. Vamos a ver ahora otro tipo de trigger de ML, el trigger instead of, ¿no? Instead of significa en lugar de, ¿no? La sintaxis es la misma que los triggers after, ¿no? Solamente se cambia la palabra clave after o on en lugar de instead of, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Cuando se ejecuta un insert, un update o un delete, lo que va a hacerse es, se va a ejecutar la lógica, el trigger, y no se va a realizar el insert, el update ni el delete, ¿no? No se realiza, ¿no? En lugar del insert, update o delete se ejecuta la lógica del disparador, ¿no? Igual podemos eh, hacer un rollback de la lógica si es que deseamos, ¿no? Es decir, no se realizan los cambios, bien, con el instead of, ¿no? En lugar de ello se ejecuta esto, ¿no? Muchas veces estamos interesados en que no se modifique o, perdón, o que no se elimine información en las tablas, entonces hacemos un trigger instead of para un delete, ¿no? Es decir, cuando se haga el delete no se va a borrar los datos, ¿no? Quizás cambiamos de estado, ¿no? O lo movemos a otra tabla, pero no se borra la información. Un ejemplo, ¿no? Ejemplo 5, ¿no? Crea un trigger para tabla de distrito instead of delete as beginning y la lógica, ¿no? Eso quiere decir que en lugar de borrar, lo que va a hacer es, bueno, declaro las variables necesarias, obtengo los datos que quiero de mi tabla de letted, ¿no? El nombre de distrito y código distrito, ¿no? Y en lugar de borrarlo, lo que va a hacer es un update, ¿no? Que va a ser nombre de distrito más nombre 1, que es el nombre, ¿no? Que es el nombre que he sacado del deleted, donde el código sea igual a la columna, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esto? Que cuando se ejecute un delete, lo que se va a hacer es al nombre de distrito se le va a agregar otra vez el mismo nombre. Bien, vamos a ver cómo se ejecuta. Select from MA distrito, ¿no? Aquí hago el delete MA distrito por distrito igual a 3, ¿no? Y debería haberse agregado, no debe haberse borrado, ¿no? Sino debe haberse agregado una descripción más, ¿no? Hacemos el select correspondiente, buscamos el ID 3 y ven que no se ha borrado, sino se ha agregado la misma descripción a su costado, ¿no? El trigger instead of lo que realiza es la lógica que se implanta en lugar de la operación que la dispara, en este caso el delete. Bien, muchas gracias, vamos a hacer un capítulo, en la siguiente parte vamos a ver más ejemplos del uso de triggers.